esta clase vamos a ver en profundidad qué es lo que tenemos que aprender en las entrevistas de problema. Como te puedes imaginar, esta semana vas a hacer muchas entrevistas. Y en las entrevistas la clave no solo es hacer la entrevista, sino aprender cosas de la entrevista. Te voy a dar una serie de pautas, una serie de puntos que te ayuden a focalizarte en aprender esas cosas. Recuerda, es importante tener la cabeza bien abierta. Aunque tú vayas ya con alguna serie de hipótesis y una serie de preguntas preparadas para entender el problema que tú quieres entender del cliente, quizá el cliente te muestre otras cosas y tienes que estar atento a observar todo este tipo de cosas. Vamos a empezar con la primera cosa que tenemos que aprender bien o que tenemos que salir entendiendo bien de cada entrevista. Es cómo se comporta hoy el cliente con respecto al problema que estoy analizando. ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Cómo se comporta en público con ese problema o de manera privada en ese problema? Recuerda dedicar tiempo a que te cuente la historia. Es decir, que te cuente un día en su vida con respecto a ese problema. Eso te ayudará a entender su comportamiento hoy. No hables de comportamientos futuros, como te dije en las características de hacer las entrevistas. Hablas sobre el pasado y el presente, cómo se enfrentaba en el pasado a ese problema y cómo se comportaba con él. ¿Qué tipo de problemas había alrededor del mismo problema? Intenta sacar de la entrevista esto en claro. Otra cosa importante cuando salgas de la entrevista, una cosa importante que tienes que aprender durante la entrevista, es qué le impide o qué le frena para resolver ese problema. ¿Qué tipo de cosas le impiden resolverlo de manera eficaz? O si lo ha intentado resolver, ¿qué tipo de soluciones tiene ahora mismo? ¿Cómo son las características de esas soluciones? ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Usa una herramienta de otros? ¿Intenta adaptarla? ¿La ha construido él mismo? ¿Lo hace de manera manual y artesanal? ¿Cuánto le está doliendo hacerlo de esta manera? Es importante que entendamos que si el cliente no está resolviendo ya el problema, o no ha mostrado algún interés para resolverlo, es que posiblemente no sea un problema interesante o no sea un problema importante para el cliente. Ya sé que en nuestra vida tenemos muchos problemas, cientos de problemas, pero no todos los resolvemos. Cuando estamos haciendo la entrevista a nuestro cliente, tenemos que entender que lo ha intentado resolver de alguna manera o de otra y entender cómo lo está haciendo esa resolución. Por cierto, tenemos que entender qué tipo de impedimentos, es decir, sobre todo qué le está impidiendo hacer o resolver bien el problema. Otra cosa que tenemos que sacar de las entrevistas de problema es qué es lo que le frustra o qué es lo que le enfada, qué es lo que realmente le cabrea al cliente. Cuando estamos hablando del problema, ¿muestra claramente un enfado? ¿Ha mostrado en momentos en ese problema qué es lo que realmente le ha frustrado? Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Estábamos viendo cómo mejorar en los precios que tenían los clientes a la hora de comprar una serie de vuelos por internet. Lo que descubrimos de manera muy interesante es que la frustración, además de que estuviera ahí, estaba en el momento del pago, en el cual en muchos momentos era lento, tedioso, tenía que poner muchos datos y esto le frustraba de manera muy importante. Fíjate qué interesante, ya no solo el problema estaba en que quería ahorrarse dinero en el vuelo, sino en el propio proceso de pago. Eso nos ayudaba a entender dónde tenía la frustración, dónde tenía su enfado y dónde realmente se focalizaba en esto. Es importante para nosotros entender cuánto es ese cabreo, si es importante o no es importante. De hecho, os pediría que hasta lo intentaras cuantificar con el cliente en la entrevista. Una pregunta muy buena sería, vamos a ver, ahora que me has mostrado este problema y que te duele tanto y te molesta tanto y tantos cabreos y enfados te ha hecho llevar, cuantifícame de 0 a 10 cuánto de importante o cuánto te enfada o cuánto te frustra este problema en el proceso que estás teniendo ahora mismo. Si nos lo cuantificara entre 9 y 10, sería una muestra clara de que el cliente sufre, tiene una gran frustración en ese problema cuando está trabajando con él. Y otro aprendizaje, otra reflexión que tenemos que sacar durante las entrevistas es dónde gasta el dinero ahora mismo y cómo lo está gastando. Es muy importante que entendamos que si el cliente está gastando en la compra de un producto, lo más probable es que tengamos que entender cuánto ha gastado, cómo lo ha gastado y qué productos alternativos sería también una fórmula para gastar. Pero si el cliente actualmente no está gastando en otro tipo de cosas, entiende que va a ser difícil después hacerle una propuesta de valor ahí. Es importante saber dónde ya el cliente gasta el dinero. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estamos habituados a gastarnos dineros en café. Sin embargo, no estamos habituados a gastarnos ese dinero en aplicaciones móviles. Es más sencillo que el cliente nos pague 2 o 3 o hasta 4 euros en un café a que nos pague por la descarga de una aplicación móvil. Aplicación que no está acostumbrada o forma que no está acostumbrada a pagar. Entiende cómo el segmento de tus clientes está gastando el dinero ahora, en qué cosas y cómo lo está gastando. Esto es muy importante para nosotros.
¿Vale? Así que, como resumen, cosas que tienes que llevarte, aprendizajes que tienes que llevarte de cada entrevista, además de las mismas orientadas a la hipótesis que quieres validar y a las preguntas que has preparado para la entrevista, en cómo se comporta hoy el cliente con el problema, en qué le impide resolver el problema y cómo lo está haciendo, esta resolución del problema si lo está haciendo, qué tipo de frustraciones o qué tipo de cabreos o enfados tiene el cliente con respecto a ese problema y dónde y cómo está gastando el dinero ahora mismo alrededor de ese problema. Quizá no sea el mismo problema, pero en cosas que alrededor de ese problema. Este tipo de aprendizajes nos va a ayudar a entender y a saber qué tenemos que construir. Dedica tiempo a cada entrevista para sacar este tipo de, digamos, de aprendizajes. Y si no lo encuentras en la entrevista, fuerza una pregunta para obtener este aprendizaje. Y deja que el cliente hable y exprese lo que realmente le importa.